Bien, la primera parte que tenemos que resolver es la solución topográfica. Hay muchas herramientas para poder solucionar, digamos, este requisito. Sin embargo, en esta ocasión vamos a utilizar un software que se llama Gaea. Esta herramienta la pueden encontrar en esta página web, la cual también ya está indicada en el Trello. Esta herramienta es gratuita, aunque tiene sus versiones de paga. La única limitante que vamos a tener con la versión gratuita es de que solamente podemos exportar imágenes de hasta 1000 por 1000, que en nuestro caso va a ser más que suficiente. En el caso de que se quiera explorar con texturas con mucha mayor definición, con mapas de datos con mucha mayor definición, evidentemente hay versiones de compra. Bien, pero con la versión gratuita es más que suficiente en nuestro caso. Ahora, cuando empezamos en Gaea, esta es la primera ventana que se nos va a ejecutar una vez que entramos al software. En esta ocasión voy a matizar que no vamos a hacer una explicación muy detallada de cómo funciona esta herramienta, sin embargo vamos a cubrir lo realmente esencial para poder generar topografías en el menor tiempo posible. También vamos a sacar algunos videos donde vamos a detallar esta herramienta un poco más, ya que vamos a utilizar mucho la relación de generación de datos para Unreal Engine. Esta herramienta es precisa porque este tipo de programas genera mapa de datos que funcionan perfecto en Unreal Engine, aunque no está únicamente limitado a ello. Bien, entonces, para empezar con este software, nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí una serie de botones que básicamente funcionan como presets. Si por ejemplo ponemos el mouse encima de este apartado que está a la derecha y le damos un clic, vamos a encontrar una serie de previsualizaciones ya solucionadas. Si yo pongo el mouse, por ejemplo, en el primero, vamos a ver un preview de la tipología del terreno. Y así podemos seguir revisando las diferentes tipologías que hay, dependiendo de lo que se quiera trabajar. Si quiero trabajar, por ejemplo, con líneas costeras, pondré el mouse aquí y empezaré a revisar qué tipo de presets viene incluido en el software. Ahora, estas imágenes que estamos viendo aquí no son una única solución. Aquí vamos a trabajar de manera nodal, de manera procedural. Eso quiere decir de que vamos a tener el control de todo el procedimiento para crear diferentes tipos de soluciones topográficas. Bien, esa es la ventaja de trabajar de manera nodal con este tipo de software. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar en el apartado que se llama Techniques, vamos a poner el mouse aquí, en esta ventanita donde están los layers, y vamos a escoger el apartado que se llama Alien Mountains. Le damos un clic y automáticamente lo que vamos a ver aquí en la parte inferior es el procedimiento para la generación de esta tipología de terrenos. Bien, para poder interactuar con Gaea, lo que vamos a hacer es en la ventana superior, vamos a mover el mouse de abajo hacia arriba con el clic izquierdo para poder interactuar con el entorno. Si queremos alejarnos o acercarnos, vamos a girar la rueda del mouse, y si queremos panear, vamos a presionar la rueda del mouse. Bien, el clic derecho en este caso no funciona. Ahora, por defecto, el apartado de orbit u orbitar en Gaia suele estar invertido. ¿Esto qué quiere decir? Que yo por defecto, para poder orbitar, ¿no?, en sentido vertical, aprieto el clic izquierdo y muevo hacia arriba, ¿no?, hacia arriba, hacia abajo. Esto quiere decir, el eje vertical en Gaia por defecto suele estar invertido a como normalmente solemos trabajar con los softwares de modelado. Si por algún motivo sienten que el orbit vertical en Gaia está invertido a su lógica, lo que podemos hacer es ir al botón de Gaia, nos vamos a preferencias y vamos a ir a este botón que dice navegación. En navegación tenemos aquí un apartado que dice eje Y del mouse. Normalmente esto se encuentra así, en normal. Bien, lo que hace esto es que cuando nosotros movamos el orbit hacia el eje vertical, vamos a sentir que está invertido. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá invertido, o sea, digamos, para mí puntualmente el modo invertido es mi modo normal de trabajo, pero para Gaia es el sentido opuesto, ¿no? Si en algún momento sienten que el desplazamiento, o el zoom, o el orbit es muy sensitivo, o sea, digamos, se transforma más de lo que deberían, acá tenemos unos apartados de sensibilidad. Si queremos hacer que el software sea un poco más delicado, pues bajamos un poco estos apartados, ponemos OK, y ahora vamos a sentir que la navegación es mucho más suave. Bien, listo. Bien. En el lado izquierdo
de Gaia, tenemos una ventana vertical. Normalmente se suele encontrar un poco más comprimido. Esto lo podemos poner, esto normalmente viene así. En bottom, lo que yo suelo hacer aquí es darle clic en esas tres líneas y ponerlo full para ver los componentes totalmente. Estos son todos los componentes que existen en este software, no hay más. Bien, y son por tipologías. Nosotros podemos crear desde cero las geometrías, podemos ajustar información, podemos aplicar filtros, podemos hacer simulaciones, ¿sí? Podemos crear agua, hielo, podemos extraer datos, que esta es la parte más importante, podemos generar texturas y entre otros apartados. Bien, de allí los colores de estos componentes. Los componentes que estamos viendo aquí abajo ya vienen en el preset. Y si se dan cuenta, por ejemplo, yo voy a dar clic al inicio, que se llama rango, y vamos a ver una previsualización de este componente. Bien, este componente tiene unos parámetros que lo podemos ver aquí a la derecha. Siéntanse en la libertad de poder jugar con estos parámetros. El apartado más importante que podríamos modificar es el apartado del seed o semilla. Si yo tomo este apartado y lo modifico a un valor aleatorio, vamos a ver otra alternativa distinta en nuestro viewport. Entonces, conforme nosotros podemos ir modificando esta semilla para encontrar diferentes iteraciones que nos pueda servir. Este me parece muy interesante. Creo que podría funcionar. Continuemos. Igual, en este procedimiento tenemos una serie de pasos que van a transformar la geometría, ¿no? Ahora cuando me voy al apartado de recurso, el modelo cambia un poco. Tenemos sus propios apartados que también podemos modificar. En este caso no lo voy a modificar. Tenemos un apartado de erosión que va desgastando el terreno, como lo podemos ver aquí. Esto es importante porque nos crea oportunidad de extraer más datos más adelante. Luego aquí, por defecto, utilizaron un componente que se llama superficie, que lo que hace es genera mayor detalle en la misma. Bien. Luego tenemos aquí un apartado que se llama textura, que lo que genera es un mapa de información que permite aplicar colores. Bien. No en todos los casos vamos a querer exportar colores, pero aquí nos cae bien porque nos estaríamos ahorrando la generación de una textura. Bien. La razón por la cual escogimos este template es porque tiene aquí un color que se llama el 0306, que va a dar esta especie de vista un poco más alienígena, que en todo caso es interesante para este tipo de exploraciones. Si quiero explorar alguna alternativa distinta, me iré al apartado de rango, modificaré un poco los valores hasta encontrar un terreno que más o menos se adapte a lo que me gusta. Este está interesante. Nos vamos a mapas y automáticamente se cambia la iteración. Esta vista está muy interesante, puesto que, por ejemplo, en este valle de la izquierda podemos organizar el proyecto, ¿no? Y poner algunas iteraciones adicionales de las herramientas que estuvimos desarrollando en Grasshopper, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, aquí podemos poner el proyecto que desarrollamos en Rhino y las topografías paramétricas que desarrollamos en Grasshopper, lo podemos poner alrededor o lo podríamos poner incluso aquí en el lado derecho. Este terreno está bastante interesante. Podrían seguir explorando, por ejemplo, yo podría seguir modificando la escala o la altura del proyecto, por ejemplo, puedo reducir la escala del proyecto, puedo aumentar un poco la escala, está bien interesante. Eso no lo voy a modificar. Ahora, no voy a entrar en muchos detalles con respecto a cómo funciona Gaia en su totalidad, sin embargo, algo que es muy importante en estos procesos procedurales o paramétricos para crear información o para crear modelos, es importante tener acceso a datos. Mientras más datos podamos crear o extraer de este modelo, va a ser mejor. Y Gaia es perfecto para esto, porque lo que estamos viendo aquí es una serie de pasos para un objetivo, son unos procedimientos, y en estos procedimientos estamos creando datos que podemos extraer. Esto es importante porque en Unreal Engine, en la medida en que podamos disponer de más datos sobre el terreno, esto es altura, erosión, profundidad, curvatura, flujo, cosas por el estilo, va a ser importante porque nos va a servir a nosotros para poder aplicar determinado tipo de materiales o determinado tipo de detalles según estos mapas. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es irnos a nuestro apartado de componentes que se llama Data. Bien, podemos acceder a partir de esta cinta de componentes. También podemos apretar Tab
en el apartado de Graph y escribir, por ejemplo, puedo escribir un componente que se llama Flow, por ejemplo. Este es muy interesante. O también lo puedo extraer desde esta pestaña que se llama Data. Voy a minimizar todos los demás, las demás carpetas para no confundirnos. Solamente me voy a quedar con Data. Bien. En la pestaña de Data voy a extraer unos 2-3 componentes que me van a permitir generar justamente lo que el nombre dice, datos. Entonces voy a extraer, por ejemplo, Flow. Flow es un componente muy interesante, ya que lo que este hace es extraer información de flujo. Básicamente lo que hace es analiza el terreno para que más o menos se vea por dónde, ¿no?, discurriría, ¿no?, los ríos. Básicamente lo hace al ver la erosión, ¿no?, del terreno. Lo que voy a hacer aquí es determinar de dónde quiero extraer esta información del flujo. Yo podría extraerlo desde rango, sin embargo, ya aquí ha habido un proceso de transformación del terreno hasta superficie. A partir de superficie, el terreno ya no se transforma. Lo que se hace a partir de superficie, por ejemplo, es se crea una textura, se está generando una textura, pero esta textura no está transformando el terreno, al contrario, está extrayendo datos, ¿no? En este caso puntual, textura, si lo podemos ver acá a la izquierda, es un componente de creación de datos. Y lo que se está haciendo con este componente es utilizar esta información para crear una textura de 2 colores, que es interesante. Y es una textura que probablemente vamos a utilizar. Entonces, eso quiere decir de que este componente de superficie es el que nos va a servir a nosotros para poder extraer información. Voy a conectar este output al input siguiente. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Y lo que estamos viendo una vez que le damos clic a Flow es que estamos viendo justamente un mapa de información de lo que vendrían a ser todos los flujos por tal vez por donde discurriría el agua, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar este mapa para generar ríos. Sin embargo, podemos utilizar este tipo de mapas para generar, por ejemplo, pedirle a Unreal Engine que en todas las zonas blancas, ¿no?, donde está esta capa funcional, podemos distribuir grass, podemos distribuir otro tipo de vegetación o podemos distribuir tipologías de árboles. La pregunta es, ¿podemos controlar esta información? Y sí, para eso tenemos los parámetros, ¿no? En el caso de Grasshopper, los parámetros se encuentran incluidos en el mismo input y output. En el caso de Gaia, los parámetros se encuentran aquí a la derecha, ¿no?, en este tab de la derecha. En este caso, voy a cambiar de tipología de análisis, voy a pasar a secundario. Una vez que lo cambio, voy a aplicar cambios y ese está mucho mejor. Está mucho más interesante. Ustedes pueden explorar en la medida en que quieran algo particular. Ese también está muy interesante. En este caso yo me voy a quedar en secundario. Otro componente que también podemos utilizar es el componente de Slope. Slope lo que hace es analiza las pendientes de la geometría. Entonces yo conecto Slope aquí. Lo que voy a tener es un análisis de todo lo que vendrían a ser barrancos, ¿no?, o esta especie de superficies verticales, acantilados, ¿no? Lo que puedo hacer aquí es empezar a jugar con estos valores de mínimos y máximos. Vamos a mover esto un poco más arriba y van a ver cómo voy perdiendo información, ¿no?, en las partes planas y voy teniendo otro tipo de información en las partes más altas. Eso tal vez lo podemos utilizar para poner algún material muy parecido a hielo, ¿no? Podemos intentar tal vez bajar un poco este componente, mover esto un poco más arriba, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, muy interesante. Este mapa también está muy interesante. Lo que podemos hacer aquí es decirle, tal vez puedes utilizar las zonas blancas para poner o un tipo de vegetación muy pequeña, o no poner árboles en la parte blanca. También es posible. Vamos a dejarlo ahí. Y tal vez podríamos incluir este otro componente que se llama soil o tierra. Vamos a ponerlo por acá. Y este es otro tipo de información. También podemos jugar con estos valores. Vamos a aplicar cambios, tal vez aquí. Un poquito más grande. A ver, vamos a ver qué pasa si lo pongo al máximo. Este también está bien interesante. Puede servir para agregar algún detalle adicional. Y así podría seguir explorando estos componentes de datos. Por ahora me voy a quedar en textura, flujos, acantilados y soil, ¿no? Vamos a explorarlos por un momento. Ahora la pregunta es,
Teniendo ya nuestro terreno listo, ¿cómo extraemos información de aquí? ¿Se va a extraer el modelo tridimensional? Y la respuesta es no. Lo que vamos a hacer desde Gaia, es vamos a exportar mapas 2D, mapas bidimensionales. Estos mapas bidimensionales los va a poder leer cualquier otro software que tengamos que nos permita generar topografías. En el caso de Unreal Engine, esto es súper simple. Lo que vamos a hacer es vamos a extraer todos estos mapas bidimensionales y los vamos a mezclar en un modelo que lo va a tridimensionalizar nuevamente. Entonces, primero voy a guardar el archivo. Vamos a crear una carpeta. Vamos a ponerle Parametric Metaverses. Terreno. Listo. Ahora, antes de pasar al proceso de exportación, tenemos que indicar cuáles son los componentes de Gaia que van a exportar datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Clic derecho al componente en cuestión. En este caso vamos a exportar lo que sea que pase en superficie, texturas, mapa de colores, flujos, slope and soil. ¿Sí? Todos esos componentes los vamos a exportar. Si queremos tener un poco más de detalle en el terreno, digamos visualmente, acá tenemos un apartado que nos permite cambiar la calidad de nuestro modelo. Bien, esto úsenlo con mucho cuidado. Esto depende mucho de la tipología de monitores que tengamos y la tarjeta de video que utilicemos. Esto simplemente es un apartado visual. Si queremos trabajar más rápidamente, lo más probable es que tengamos que reducir la calidad de aquí, ¿no? Pero si queremos tener realmente el control visual de la calidad del modelo, podemos aumentarlo desde aquí. Esto es simplemente una cuestión visual, no tiene ningún efecto en la exportación de los archivos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a dejarlo en 2K, pero vamos a exportar nuestras imágenes en un formato de 1000 por 1000. Vamos a tratar de ir con texturas pequeñas, porque el terreno que vamos a generar en Unreal Engine no necesitamos que sea tan grande, porque va a ser muy complicado movernos a través del terreno. Además, nuestro render va a ser un poco más puntual. Bien, entonces, para poder exportar mapa de datos desde Gaia, lo que vamos a hacer es darle clic derecho a los componentes en cuestión, en este caso desde superficie en adelante, clic derecho, y vamos a marcarlo para exportación. Mark for Export. Una vez hecho este proceso, vamos a ver que acá que se activa un botón de color naranja. Eso quiere indicar de que el componente va a exportar datos 2D. Lo mismo voy a repetir con los 5 componentes siguientes. Aquí esperamos un momento, está volviendo a generar los datos en mayor resolución. Clic derecho, listo. Una vez que tenemos esta información ya marcada para exportar, lo que vamos a hacer es nos vamos a venir a nuestra ventana de trabajo de la derecha, y al costado o al lado derecho de nuestro tab de parámetros tenemos un apartado que se llama Build o Construir, el gestor de construcción. Este es el apartado desde el cual nosotros vamos a setear el tipo de mapas que necesitamos extraer para llevar a otro programa. Entonces, aquí tenemos un botón desde donde podemos escoger los formatos, y eso es importante. Este tipo de formatos van a depender mucho del tipo de software en el que vayamos a trabajar, ¿sí? En el caso de Unreal Engine, tenemos dos tipologías de formatos con los que podemos trabajar. Podemos trabajar con PNG, y podemos trabajar con el formato RAW. Cualquiera de los dos son bienvenidos. Les aconsejo ignorar este apartado que dice PNG 8, ya que es un formato totalmente distinto. Y si vamos a trabajar en Unreal Engine, solamente tengamos en cuenta que podemos trabajar con dos tipologías, ¿no? El PNG o RAW. En este caso yo voy a escoger PNG. Como los tengo que cambiar en todos, voy a ir a este apartado superior y escoger PNG de 8 bits. Acá me está preguntando si quiero cambiar todos los formatos. Sí, ya está. En método vamos a dejarlo método normal. Y esta parte es importante,
Porque en esta parte vamos a setear la resolución de salida de nuestra imagen. Consideren esto, consideren lo siguiente. La resolución con la que estamos trabajando en nuestro viewport no tiene un efecto directo en la resolución de salida. Como aquí estamos trabajando de manera nodal, acá estamos generando datos. No necesariamente la calidad de lo que vemos es la calidad de lo que va a exportar. Si sabemos que, por ejemplo, vamos a exportar nuestra imagen en 1000 por 1000, lo que podemos hacer es tener el viewport en 1000 para tener una visión real del modelo, ¿no? Una visión real del mapa de datos, ¿no? O de los mapas de datos que va a salir de este programa. Bien. Yo no les aconsejo trabajar con resoluciones muy altas, ya que si trabajamos con resoluciones muy altas, en Unreal Engine vamos a tener que gestionar topografías más grandes. Y va a depender mucho del tipo de proyecto que ustedes van a trabajar. En nuestro caso puntual, vamos a utilizar una resolución de 1000 por 1000. Ahora, en esta misma ventana de resoluciones se van a dar cuenta de que tenemos un tab de estándar, tenemos un tab de +1 y en la parte final tenemos un tab de Unreal. Bien, es porque Unreal maneja unas resoluciones muy particulares para las texturas. Aquí vamos a ir a este apartado que dice 1009 y vamos a ponerlo allí. Las demás opciones no las vamos a tocar, vamos a dejarlo como viene por defecto. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a ir a este apartado de destino, vamos a clicar los 3 puntos y vamos a seleccionar la carpeta donde tenemos nuestro archivo por defecto. En este caso yo lo tengo en terreno. Selecciono la carpeta y pongo empezar construcción. Acá me pregunta, ¿quieres guardar el preview? Sí. Listo. Y lo que estamos viendo en este momento son las imágenes 2D que acabamos de exportar del documento. ¿Sí? En este caso puntual nos vamos a dar cuenta que tenemos una imagen que se llama superficie. Esta imagen 2D que se llama superficie es justamente la que se exportó del componente superficie, que dicho sea de paso podemos ponerle el nombre que querramos. Si lo pongo rename, yo puedo poner aquí mapa de altura. ¿Sí? Si le cambio el nombre, vamos a cambiarlo, si le cambio el nombre, este es el nombre que va a exportarse en nuestro proceso de construcción de mapas. Hagamos el intento. Vamos a juntarlos por tipología. Vamos a borrar todos los PNGs. Vamos a ponerle nombres a todos nuestros componentes. Este se llama... Vamos a ponerle mapa de textura gris. A este le vamos a poner textura de color. Este se va a llamar mapa de flujos. Este se va a llamar mapa de tierra. Listo. Ahora que tenemos esta información, vamos a guardar el archivo y vamos a nuevamente empezar la construcción. Si lo guardamos. Y ahora que hemos cambiado los nombres, nos vamos a dar cuenta que tenemos la información con los nombres correspondientes. Bien, estos son el tipo de mapa de datos que vamos a utilizar en Unreal para poder generar la información que necesitamos en 3D. Bien, lo que yo voy a hacer aquí es voy a crear una carpeta que se va a llamar 1K y aquí voy a guardar toda esta información, menos el archivo TOR, vamos a ponerlo por acá, y voy a generar otra carpeta que se va a llamar 4K. Lo que yo voy a hacer en este momento es, voy a deslinkear el apartado de exportación para todos los componentes menos para la textura. La textura, esto es el color base del modelo, lo voy a exportar en una calidad mucho más alta. Bien, porque lo que voy a hacer es voy a forzar una textura con mayor resolución a que se adapte a un terreno con menor resolución. En pocas palabras, lo que voy a hacer es voy a generar una imagen de muy alta resolución que va a trabajar como textura general del terreno. Y sobre esa textura general, pues vamos a distribuir gras, vamos a distribuir árboles y cosas por el estilo. Entonces aquí
Para deslinkear vamos a apretar F3. Cuando apretamos F3 desaparece el botón naranja que indica que no se va a exportar ninguno de esos mapas, solamente se va a exportar el color. Bien, en este punto podemos seguir modificando los colores, podemos seguir modificando la relación de colores, podemos invertir los colores. En este caso yo lo voy a dejar así, por defecto. En el apartado de construcción, ahora vamos a ver que solamente tenemos un solo tipo de datos, que es la textura de color. Pero a partir de esta operación, lo que vamos a hacer es, en el apartado de resolución, vamos a aumentar la resolución. Nos vamos a ir a Unreal y yo voy a ir a 4K. Esto va a exportar una textura, ¿no?, con 4 veces más resolución que lo que acabamos de exportar en este momento. ¿Sí? Entonces voy a irme nuevamente a mi ruta de datos, voy a escoger esta carpeta y voy a empezar la exportación. Esto suele aparecer cuando exportamos datos de mayor resolución, ¿no?, que nuestro sistema por defecto. Como nuestro sistema por defecto estaba en 1K y ahora voy a exportar un dato o datos que tienen mayor resolución, entonces lo que tiene que hacer Gaia es nuevamente reproducir todos los procesos para poder obtener una imagen de mayor resolución. Entonces solamente vamos a esperar. Listo. Y lo que acabamos de ver ahora es tenemos una imagen de mayor resolución que podemos compararla con la otra imagen que teníamos. Vamos a poner aquí carpeta con carpeta y nos vamos a 1K. Esta es la primera imagen que exportamos, que tiene 1000 por 1000, pesa casi 600 kilobytes. Y aquí tenemos la nueva imagen, que es 4000 por 4000 y pesa casi 7 megas. Esto lo podemos comparar sin ningún problema. Ahí lo podemos ver. La imagen de la izquierda tiene menos información que la imagen de la derecha. Esto más o menos va a estar... Acá lo podemos ver claramente, ¿no? Ahí está. Esta información es valiosísima, ya que mientras mayor detalle tengamos, por lo menos en nuestra textura base, bien, al momento de impregnar esta textura en nuestro mapa de Unreal Engine, ¿no?, cuando estemos a la escala humana, caminando sobre el terreno, vamos a ver que nuestro terreno tiene mayor información. Bien, y ahora, ya con esta información lista, estamos preparados para poder exportar toda esta información a Unreal Engine. Bien, ahora ya podemos ejecutar Unreal Engine. Acá tenemos nuestra ventana principal donde tenemos algunos proyectos que ya hemos ido trabajando. Vamos a ir nosotros al apartado de Games. Bien, vamos a trabajar con una plantilla de videojuegos, básicamente para poder tener el control del personaje, ¿sí? Entonces vamos a ir al tab de Games y vamos a ir a Third Person. Hay que asegurarnos nada más que tengamos el Ray Tracing activo. Y aquí, en nuestra carpeta por defecto, vamos a poner este nombre, Parametric Metaverses. Proyecto final. Voy a poner crear. Bien, una vez ejecutado el proyecto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero tenemos que asegurarnos que tenemos los plugins activos. Vamos a plugins y vamos a ejecutar los siguientes plugins. Vamos a ejecutar Landmass. Vamos a ejecutar el Render Queue. Y vamos a ejecutar Volumetrics. Una vez ejecutados esos 3 plugins, vamos a reiniciar la sesión. Bien, ya se reinició. Voy a cerrar nuestra ventana de plugins. Voy a poner Update. Y voy a guardar el archivo. Para guardar archivos en Unreal Engine, lo que tenemos que hacer es apretar Ctrl-Shift-S. Con esto nos vamos a asegurar de que se está guardando absolutamente todo. Bien, ahora, para poder acceder a nuestro contenido, a nuestra ventana de contenido, voy a apretar Ctrl/espaciadora. Esto va a activar nuestro Content Drawer aquí abajo. Bien, es lo mismo. Ctrl/espaciadora. Y aquí lo que voy a hacer es voy a crear un nivel nuevo. Bien, lo que voy a hacer es voy a ignorar absolutamente todo lo que esté generado en esta plantilla, creando un nivel nuevo. Para esto voy a crear una carpeta, clic derecho, nuevo folder, y voy a poner acá. Vamos a poner acá Gaia. Vamos a ponerlo así, Gaia entorno. Voy a entrar aquí y en esta carpeta voy a crear un nivel nuevo. Clic derecho, level, y este se va a llamar
entorno final. Bien. Lo que estamos haciendo es que estamos creando aquí como una sesión, una plantilla nueva, ¿bien? Como una plantilla vacía, que va a mantener los datos generales de la plantilla de videojuegos que ya hemos abierto. Pero para poder ejecutarlo le vamos a dar doble clic aquí. Nos va a preguntar si queremos guardar, hay que guardar todo lo que está aquí, podemos guardar selección y nos vamos a encontrar con un entorno totalmente vacío. Lo que pasa aquí, lo que va a pasar aquí es de que ahora nosotros tenemos la libertad de poner las cosas en orden. Bien, vamos a evitar los excesos, vamos a trabajar con lo realmente necesario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, antes de empezar siquiera a importar algún tipo de textura, entorno o modelo 3D, primero vamos a setear las luces correctamente. Y para setear las luces correctamente tenemos que ejecutar algunos ítems. Y para esto primero vamos a sacar algunas luces. Vamos a irnos a este apartado de generación de elementos. Y vamos a irnos primero a luces. ¿Sí? En luces vamos a escoger luz direccional. Vamos a darle un clic. Está. No se va a ver nada. Bien, pero en nuestro outliner vamos a tener la información de una luz direccional. Vamos a regresar aquí. Vamos a poner en luces nuevamente y vamos a seleccionar este apartado que se llama Skylight. Bien, todavía no vamos a ver nada porque aún tenemos que seguir ejecutando algunas cosas más. Así que nos vamos a ir a efectos visuales. En efectos visuales vamos a seleccionar primero la atmósfera de la Tierra. Bien, ahí vamos a ver que algo está empezando a pasar, ya algo está sucediendo. Perfecto. Pero vamos a continuar, todavía falta. Vamos a irnos nuevamente a efectos visuales y vamos a seleccionar nubes volumétricas. Clic. Ahora no solamente tenemos una atmósfera general, tenemos nubes. Vamos a regresar aquí. Efectos visuales. Y nos vamos a ir a niebla exponencial. Listo. Con esto ya estamos empezando a tener ciertos elementos propios de nuestro entorno, ¿no? Ya más o menos tenemos una iluminación correcta, tenemos el entorno, no tenemos suelo, pero no pasa nada, ya vamos teniendo algo. Recuerden que aquí para orbitar es clic derecho, para orbitar clic derecho, zoom es la rueda del mouse, para movernos adelante hacia atrás es con el clic izquierdo del mouse, bien. Así que si combinamos clic izquierdo con clic derecho, nos podemos mover hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo o hacia adelante. Bien. Y finalmente vamos a jalar el volumen de postproducción. Este volumen de postproducción es el que nos va a permitir controlar efectos adicionales. Bien. Y antes de empezar a editar cualquier apartado de iluminación, con el apartado de postproducción aquí, vamos a irnos a detalles y vamos a escribir lumen. Y aquí vamos a ir al apartado de iluminación global, vamos a activar lumen en ambos casos. Listo. Y vamos a dejarlo ahí por mientras. Vamos a ir guardando el archivo. Recuerden que aquí para poder controlar la dirección de cualquiera o las propiedades de cualquiera de estos apartados, tenemos siempre nuestro apartado de detalles activo. Cada vez que queremos modificar, por ejemplo, la dirección de la luz, lo seleccionamos, nos vamos a detalles y aquí podemos transformar cualquiera sean los valores. En el caso puntual de la luz direccional, la mejor manera de controlar la dirección de la luz, por ejemplo, vamos a irnos un poco más atrás, es apretando Control L. Manteniendo presionado Control L y simplemente desplazando el mouse, vamos a tener la posibilidad de mover la dirección del sol por donde querramos. Bien. Vamos a ponerlo más para atrás. Lo interesante de tener la atmósfera activa es de que podemos controlar la reflexión de la luz a través de la atmósfera de manera dinámica. Mientras tenemos el sol más hacia los 90 grados, vamos a ver que la atmósfera es más azul, propiamente porque estamos trabajando con la atmósfera de la Tierra. Por ahora vamos a mantener esos colores. Bien. Igual los podemos cambiar y conforme el sol se oculta, ¿no?, la atmósfera va cambiando de color, ¿no? La atmósfera se va poniendo más naranja. No se olviden, Control L y solamente mover el mouse. Bien. Ahora sí, vamos a empezar a importar
nuestros modelos. Para poder empezar a importar nuestros modelos, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con una topografía. Esto es, para poder empezar a trabajar importando topografías, vamos a trabajar directamente en nuestro apartado Landscape. Por defecto vamos a ver que nos sale una grilla de color verde en el horizonte. Pero si nos vamos hacia arriba, voy a presionar la rueda del mouse, vamos a ver que es como una grilla mucho más consistente, ¿no? Estamos encima de la grilla. Bien, esto es básicamente el terreno en cuestión sobre el cual vamos a trabajar. Para poder importar este mapa de datos, lo que vamos a hacer es vamos a irnos a la barra de la izquierda y en este botón que dice New Landscape vamos a darle clic al que dice importar desde archivo. Voy a darle clic aquí, voy a buscar el archivo en cuestión, que en este caso vendría a ser mi mapa de altura en 1K, lo importo y más o menos voy a ver que tengo una grilla que se está deformando. Bien. Esta grilla es referencial, ¿sí? Esta grilla es referencial. Entonces, primeramente lo que voy a hacer es, veo que el terreno está un poquito aplastada, ligeramente aplastada. Yo en mi terreno referencial, si nos vamos a Gaia, vamos a ver por acá, vamos a ver que nuestro terreno, vamos a ver, ¿no? Tiene como unos picos, vamos a ver, tiene como unos picos altos, ¿no? No es tan aplastado. Entonces probablemente por aquí va a ser ese pico, pero parece que está ligeramente aplastado. Lo que voy a hacer es voy a duplicar la altura en Z, ¿no? Y ahora se va a deformar un poco más, ¿sí? Bien, ahora, consideremos acá lo siguiente. Primero voy a activar este apartado que dice editar layers, porque probablemente voy a querer editarlos. Nuestra resolución por defecto es de 1009 por 1009. Esta es la información que está importando directamente desde Gaia. Bien, y acá abajo están los tamaños de las secciones. Lo que voy a hacer es voy a tratar de buscar el apartado más grande, ¿sí? Este es el apartado más grande. Sin embargo, miren que el output final no es el tamaño de nuestra imagen referencial, que era 1000 por 1000, así que probablemente voy a tener que reducir el tamaño de las secciones. Incluso creo que voy a tener que ir un poquito más abajo. Ahí está. 17 por... está casi idéntico, ¿no? La idea es, el objetivo es de que la resolución general final sea muy similar a la resolución de entrada, para que no haya pérdida de datos o para que nuestra textura no se vea extraña. Una vez que más o menos tengo esto resuelto, voy a poner importar. Si por algún motivo o por defecto no puedo ver nada, esto se debe a que tengo activo mi niebla. Si yo apago la niebla, voy a ver el terreno ahí abajo, ¿bien? Ahora veo que algo está pasando. Vamos a ver acá lo siguiente. Voy a salir del apartado de territorio, voy a irme al apartado de selección. Voy a ver mi terreno de cerca. Cuando trabajamos con elementos muy grandes, como en este caso, cuando quiero acercar, toma mucho tiempo, básicamente por el tamaño de la geometría. Para este caso voy a irme a este apartado que dice velocidad de cámara, voy a llevarlo al máximo. Y ahora sí voy a poder acercar más rápido. Ah, ya veo qué ha pasado. Por defecto estoy viendo aquí que nuestro terreno tiene esta especie de cambios de altura muy drásticos, como si fueran pisos tectónicos. Y el problema es de que nuestro terreno no era así. No tenía estos pisos tectónicos. Esto se puede deber a que hemos importado la imagen en JPG. Perdón, en PNG. Lo que podemos hacer para el terreno es importar esta información en formato RAW. Bien, yo creo que esto no va a quedar bien así. Voy a eliminar esto y vamos a regresar a Gaia un momento. Y lo que vamos a hacer es solamente voy a exportar el mapa de altura, ¿sí? Voy a exportar el mapa de altura, vamos a clicar, marcar para exportar. Y en nuestro apartado de construcción, esto lo voy a dejar en formato RAW, exclusivamente el mapa de altura, ¿sí? Así que voy a empezar la exportación. Y acá lo tengo, ¿sí? La diferencia en tamaños, el PNG pesa 54 kilobytes, el mapa de altura en formato RAW pesa mucho más, casi 2 megas. Vamos a intentar importar nuevamente esta información, pero a partir del mapa RAW. Voy a darle clic a luz direccional, voy a apretar F en el canvas para que me lleve al origen nuevamente. Ese es el origen, ¿sí? Ahora voy a ir nuevamente a Landscape, voy a cambiar de archivo. Esta vez va a ser mi mapa de altura en formato RAW. Y ya está. Nuevamente tengo que verificar que cuadre. Miren, acá sí cuadra perfectamente 1009 por 1009, pero en este caso yo quiero irme un poco más arriba. Ahí está. Creo que será el tamaño idóneo. Yo voy a hacer los cuadrantes más grandes, pero finalmente el tamaño de salida va a ser exactamente igual. Voy a poner importar. Bien. Y lo que esta vez voy a hacer, sé que mi terreno está abajo, solo que no lo puedo ver por mi niebla. Bueno, al menos desde acá ya puedo ver que mi terreno tiene mejor calidad. Sí,
definitivamente el problema era la imagen PNG. Entonces, los mapas de altura tenemos que trabajarlos en formato RAW, ¿no? Bien, en el caso puntual del mapa de altura, sí es mejor trabajarlo en formato RAW, como acabamos de ver. Bien, ahora, lo que voy a hacer aquí, tengo que encender mi niebla exponencial. Entonces lo que me va a obligar a desplazar nuestro mapa de nuestro territorio. Entonces lo que voy a hacer aquí es, no voy a tocar nada en el apartado de Landscape. Voy a irme directamente al comando selección. Bien. Voy a seleccionar nuestro Landscape. Ahí está. Y aquí está nuestro gizmo. Voy a moverlo en Z más o menos hasta que quede a la altura del 00, más o menos. Listo. Yo lo veo mucho mejor. Una manera de detectar que estamos más o menos en la altura ideal es presionando play para testear con nuestro personaje. Como estoy viendo mi personaje cae del cielo, eso quiere decir que... No, vamos a ver dónde está mi personaje. Ahí está. Cae del cielo, eso quiere decir que tengo que subir el terreno un poco más, ¿no? Vamos a elevarlo un poquitito más. Voy a seleccionar mi luz direccional, voy a apretar F. Yo creo que mi luz direccional está un poco por encima. Voy a bajar un poco mi territorio. No, voy a seleccionar mi landscape. Vamos a bajarlo un poquitín. Ahí está, voy a presionar play. Ya casi está. Entonces probablemente tengo que levantarlo un par de puntos. No es nada de otro mundo. Vamos a levantarlo unos 45 metros. Y yo creo que... perfecto. Ahora nuestro personaje ya ni siquiera... No cae del cielo. Bueno, ahí está. Bueno, casi. Pero vamos a dejarlo ahí. Esto lo podemos seguir seteando. Como podemos ver ahora, el terreno está mucho más suavizado. Ya el terreno no tiene esta especie de pisos topológicos que tenía nuestra imagen en PNG. Ahora podemos ver que el terreno está perfectamente suavizado. Bien. Recuerden que aquí para testear con nuestro personaje solo presionamos play, y la manera de interactuar aquí es como si estuviéramos en un videojuego en primera persona, ¿no? Con el botón W vamos hacia adelante, con el botón S vamos atrás, A izquierda, D derecha. Bien. Y con el mouse simplemente movemos y el personaje va avanzando como querramos. Bien, esto es una manera muy interesante de explorar el territorio, dicho sea de paso. Bien, vamos a más o menos dejar nuestra vista por aquí. Voy a guardar mi archivo, Control Shift S. Y lo que voy a hacer es voy a empezar a jugar un poco con la rotación del sol. Para eso tengo que presionar Control L. Y mientras está presionado Control L voy moviendo un poco el sol. Vamos a trabajar con el sol más o menos al atardecer. Allí. Listo, suelto, clic afuera. Y ya más o menos tengo otra vista de iluminación. Otra cosa que podemos hacer aquí para más o menos ocultar ligeramente el horizonte, esto es el borde de nuestro mapa, lo que podemos hacer es ir a niebla exponencial y subir un poco más la densidad de la niebla, ¿no? Acá no hay nada de niebla, acá está la niebla al máximo, más o menos allí, para difuminar un poco lo que está pasando en el fondo. Podríamos incluso jugar con la intensidad de la niebla, pero yo creo que donde estaba bastante bueno. Otra cosa que podemos hacer es jugar con las nubes volumétricas. Si nosotros jugamos con la altura de las nubes, podemos más o menos, ¿no?, darle más sensación de claridad al día, ¿no? Yo voy a trabajar con las nubes un poco más abajo para dar esta sensación de que estamos en un territorio tormentoso con arena y cosas por el estilo. Estamos trabajando sobre un terreno un poco más alienígena. Voy a guardar mi archivo, ¿no? Voy a presionar play aquí y eso es más o menos como se está viendo, ¿no? Bien, el siguiente paso ahora es aplicar la textura a nuestro territorio. Y de hecho, ya tenemos la textura. Hemos exportado una textura en calidad alta. De momento tenemos una textura que se encuentra en formato 4K. Vamos a intentar importar esta textura y también, si queremos, podemos exportar la textura con mayor resolución posible. En todo caso, primero lo que vamos a hacer es, vamos a tener la oportunidad de exportar la mayor resolución posible de Gaia. Para esto voy a quitar la exportación aquí, voy a irme a exportar textura. Acá dice que está flat porque no hay un underlay. Vamos a ver qué ha pasado por aquí. Me voy a underlay, ya está, ahora sí. Había desactivado la última operación. Acá tenemos nuestro territorio. Lo que voy a hacer aquí es, voy a apretar F3 encima de textura para indicar que esta es la textura que se va a exportar. Está en PNG, vamos a exportarlo en PNG común y corriente. Y esta vez la resolución lo voy a poner al máximo, vamos a poner 8000. Vamos a poner acá nuestra carpeta de exportación. Vamos a poner acá
8K, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Y voy a exportar el archivo. Aquí vamos a tener que esperar un momento mientras esto se resuelve para poder importar la textura en Unreal Engine. Listo. Después de un buen tiempo de espera ya tenemos nuestra imagen final. Ahora el tema es de que esta imagen ya empieza a tomar mucho peso. Son 350 megabytes de datos. Entonces vamos a considerar con mucho cuidado el importar a Unreal Engine. Bien, en todo caso vamos a irnos directamente al software y vamos a crear nuestro primer material. Bien, para crear materiales aquí en Unreal Engine, esto es muy procedimental, aquí hay pasos muy estrictos que tenemos que cumplir. Así que la manera de construir es, vamos a apretar control barra espaciadora para entrar a nuestro entorno de trabajo. Vamos a irnos atrás a contenido. Acá tenemos nuestro Gaia entorno, listo, acá está bien. Aquí vamos a crear una carpeta nueva. Vamos a crear una que se va a llamar materiales y otro que se va a llamar texturas, ¿bien? Vamos a hacer acá la diferencia entre materiales y texturas. Texturas básicamente van a ser las imágenes 2D que vamos a importar, sea formato RAW, sea formato JPEG, PNG, da igual, imágenes 2D. Los materiales van a ser los procedimientos mediante los cuales vamos a utilizar las texturas para crear estos sistemas de texturas que Unreal va a poder leer. Bien, entonces lo primero antes de crear un material tenemos que importar las texturas. Entonces vamos a entrar a texturas, clic derecho, importar. Bien, aquí vamos a ir directamente a nuestra carpeta. Vamos a buscar aquí nuestro link, vamos a copiar, vamos a pegar acá, listo. Bien, voy a importar tanto la imagen 4K, voy a poner OK, como la imagen 8K por si acaso, ¿por qué no? Ok, tienen el mismo nombre. Vamos a cambiarles de nombre, ¿bien? Voy a poner acá, ¿deseas sobreescribir? No, no quiero sobreescribir. Entonces me estoy quedando con la textura de 4000 por 4000. Por si acaso voy a la carpeta 8K. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle 8K. Importar, y ahora sí, tenemos una imagen distinta. Esto va a tomar un poco más de tiempo para importar, evidentemente porque la imagen pesa un poco más. Listo. Una vez que tenemos las imágenes listas, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a utilizar la información de esas texturas para crear nuestro material. Vamos a probar primero con el 4K, no creo que el 8K sea necesario, pero en todo caso lo vamos a tener a la mano. Vamos a importar también los otros materiales que teníamos, no en 4K sino en 1K. Acá teníamos una serie de mapas que vamos a utilizar probablemente después. Vamos a importar uno por uno, menos el mapa de alturas, este ya no lo necesitamos. Vamos a importar acantilado, flujos, textura gris y vamos a utilizar el mapa de tierra. Bien, vamos a abrir. Listo, los vamos a dejar aquí. Ahora vamos a regresar a materiales, vamos a entrar aquí y vamos a crear nuestro primer material. La manera correcta de crear materiales aquí en Unreal Engine es clic derecho, material. Bien, aquí vamos a poner entorno master. Acá consideremos lo siguiente, voy a corregir este nombre. Voy a darle clic derecho acá para ver lo siguiente. Aquí en Unreal Engine vamos a manejar dos tipologías de material. Vamos a manejar siempre un material que es el master, que es el que va a contener la información primordial de nuestro material. Va a contener todos los parámetros que definen las cualidades del material. Bien, después tenemos otra tipología de material que se llama instancia. Las instancias son submateriales o digamos son subproductos que dependen de los parámetros del master. Esto es, vamos a tener un material master que contiene parámetros y desde el cual nosotros podemos sacar muchos submateriales que dependan del mismo. Esto puede sonar un poco complicado al inicio, pero la ventaja de tener esta relación entre master e instancias, que nosotros podemos tener 100 instancias que contengan parámetros diferentes, pero estos parámetros van a depender de un master. Cosa que si yo por ahí edito algún parámetro primordial del master, todas las instancias se actualizan. Para esto debo ser consciente de que las instancias que quiero crear deben depender de los mismos parámetros. Bien, esto lo vamos a ir comprendiendo un poco más mientras vamos trabajando. Listo, lo que he hecho es crear un master. En este caso puntual, como solamente tengo un terreno, no necesito más instancias, al menos que quiera experimentar con diferentes texturas, ahí es otra cosa. Pero en este caso ya tenemos una textura que está lista, entonces lo que vamos a hacer es vamos a darle doble clic
al material master. Doble clic. Y a continuación nos sale nuestra ventana de materiales. Bien, aquí vamos a trabajar con un master, con un shader master por defecto. Nosotros tenemos muchas tipologías de shaders, ¿no? Digamos el material, digamos el componente principal que va a aglomerar toda la información de parámetros. Acá lo podemos ver en Shader Model. Tenemos una serie de tipologías de shaders, ¿bien? En este caso vamos a trabajar en Anglit por defecto. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a importar nuestra textura. Vamos a apretar Control barra espaciadora. Vamos a irnos a la carpeta donde se encontraba la textura. Y vamos a probar por ahora la textura en 4K. Simplemente lo voy a arrastrar. Bien, ya está. De ahí que es importante primero importar la textura para poder utilizarla en nuestro gestor de materiales, en nuestro sistema nodal de materiales. Si la textura no está importada en Unreal Engine, este proceso no va a ser viable. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es, acá tenemos un componente que se llama Texture Sample, bien, con algunos inputs al inicio y algunas salidas. No voy a negociar sobre las salidas puntuales de colores, pero sí me interesa el primero, el RGB. Básicamente este es el que necesito. Entonces lo único que voy a hacer es voy a conectar la salida del RGB a mi color base. Nada más. Aquí en nuestro preview ya podemos ver la textura aplicada. Por ahí vamos a intentar buscar. Vamos a intentar buscar la costura. Ni siquiera veo la costura. La textura está bastante bien aplicada. Como podemos ver, evidentemente los polos siempre van a tener problemas. Pero miren, la textura está perfectamente alineada. Bien, ahora, aparentemente nuestra textura está correctamente aplicada en nuestro material. Sin embargo, es bueno tener el control de la escala de esta textura o de la distribución de esta textura. Todavía no sé si esta textura se va a adecuar perfectamente al terreno. Esto es, necesitamos controlar la relación UV de nuestra textura. Para poder controlar esta relación tenemos un componente, aquí estoy apretando Tab. Bien, con el componente Tab voy a poder jalar componentes en nuestro editor de materiales y voy a llamar un componente, voy a escribir la palabra coord de coordinada. Hay un componente que se llama Texture Coordinate. Voy a jalar este componente. Este es un componente de información, este componente solamente me crea valores V. Lo voy a conectar aquí. Listo. Y con este componente voy a tener la posibilidad de editar la relación o la escala de la textura. Bien, adicionalmente tengo algunos otros parámetros, bien, los cuales voy a también editar. Así que lo que yo quiero es controlar, quiero estar seguro de que esta textura no tiene ningún atributo metálico y ningún atributo de reflexión. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear dos parámetros que me permitan controlar tanto el valor de metálico y el valor del roughness. Bien, eso quiere decir que tengo que crear aquí un componente que me permita modificar números. Bien, la manera de hacerlo, hay una manera bien rápida, es así, como lo están viendo. Bien. El componente en cuestión se llama constant. Bien, el componente constant, si doy un clic aquí, es un componente que me va a permitir crear valores numéricos, los valores numéricos que yo quiera. Bien. Es como crear una rampa o un slider en Grasshopper. Lo mismo, acá se llama constant. Bien, nuevamente aprieto Tab, escribo constant y aquí tengo el componente de constant. Este es un único valor numérico. Si quiero crear componentes, por ejemplo, vamos a poner constant. Si quiero crear un componente de valores numéricos más complejo, como por ejemplo un valor tipo vectorial, pues pongo constant 3 y esto en consecuencia me crea valores numéricos porque también es un valor numérico. Ahora, hay una manera mucho más rápida de hacer este proceso. La ventaja de trabajar aquí en el shader de Unreal es de que hay una muy buena cantidad de componentes que yo puedo llamar simplemente con apretar la primera letra del nombre. En el caso puntual de una constante, lo que puedo hacer es aprieto 1 en el teclado, el número 1, mantengo presionado el número 1 y le doy un clic izquierdo. Bien, vamos a intentar eso ahora, que termine el autoguardado. Voy a hacer lo siguiente, voy a mantener presionado 1 y mientras mantengo presionado 1 voy a dar un clic izquierdo. Eso lo voy a hacer bastante rápido, 1, clic izquierdo y suelto todo. Y me va a salir el botón de constante. Lo repito, voy a presionar 1, clic izquierdo, suelto y ya está.
Esa es la manera más rápida de llamar a un componente de constante. Lo que voy a hacer es voy a conectar esto a metálico, voy a volver a ejecutar otro componente de constante, voy a mantener presionado 1, clic izquierdo, ya está, y lo voy a conectar a roughness. Listo. En este momento, lo que estoy viendo por aquí, por defecto, vamos a ordenar esto, estoy viendo que esta textura tiene reflexión, si se dan cuenta aquí. Yo no quiero eso. Recuerden que vamos a trabajar con una textura para territorios, no tiene por qué tener reflexión. Entonces lo que voy a hacer aquí, simplemente voy a llevar este valor al máximo, a 1. Listo. Y la cualidad de metálico tiene que estar en 0. Si estuviera en 1 tendría esta capacidad medio reflectante, que se ve muy extraño. Miren estos bordes muy reflectantes. Esto no tiene que ser así que en metalness 0. Listo. Ahora sí, puedo guardar mi material. Listo. Ahora voy a mover mi ventana un momento. No lo voy a cerrar todavía porque puede que lo necesite. Bien, puede que lo necesite. Bien, voy a alejar mi terreno aquí un poco. Bien. Y ahora voy a aplicar el material. Hay dos maneras de aplicar el material. Puedo irme a la carpeta donde está mi material, puedo tomar esto y lo puedo arrastrar a la textura. Puedo tomar el material y lo puedo arrastrar a mi geometría. O la otra es tomar mi geometría, por el outliner, aquí está, seleccionado landscape, me puedo ir a detalles, bajo un poco y aquí tengo el material. Landscape material, entonces aquí puedo buscar el material. ¿Cómo se llama mi material? Entorno. Master. Clic. Y asunto resuelto. Mi textura se aplica. Pero miren, justamente pasó lo que temía. La textura es muy pequeña. Acá lo vemos. La textura es demasiado pequeña. Bien. Esto se debe a que no ha sido correctamente escalada. Esto no es ningún problema. Por eso, voy a regresar aquí, a mi material. Por eso importé este componente que se llama TextCoordinate. Este es el que me va a permitir gestionar la escala de esta textura. Aquí lo que tengo que hacer es reducir este valor, básicamente. Si yo lo reduzco a la décima parte, por ende voy a tener una textura más grande. Aquí en este preview ya casi no se ve, pero bueno, acá estamos trabajando con una superficie plana. Bien, entonces voy a poner Save. Bien. Y ya se ve un poco más grande. Bien, ahora, el punto es el siguiente. Yo he creado una textura que es 1000 por 1000, o sea, es 1000 veces más grande. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es dividir 1 entre 1000. Divido 1 entre 1000 y me queda estos dos valores, ¿no? 0,001. Cuando pongo Save, al dividirlo entre 1000, voy a tener la escala correcta del material. Voy a seleccionar mi terreno, voy a apretar F, y ahí lo puedo ver mucho mejor. Correctamente aplicada. Bien. Ahora si yo me voy a la escala humana, creo que está muy alto mi personaje. Voy a guardar mi archivo. Está un poco alto el personaje. Bien, vamos a ver acá mi luz direccional. F. Aquí está. No sé en qué momento se movió mi personaje del lugar. Ahí está. Bien. Parece que el personaje está atado a donde yo le doy clic. Lo que puedo hacer es crear un punto, controlar el punto de donde quiero que mi personaje aparezca. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es voy a irme aquí, Place Actors, Player Start. Vamos a jalarlo por aquí. Y aquí está. Con este botoncito vamos a centrarlo. Esto lo voy a bajar un poco más. Más o menos lo tengo que bajar a la altura del terreno para que no vuele. Ahí está. Listo. Ahora cuando me aleje, presiono play y mi personaje va a aparecer ahí. ¿Sí? Si yo levanto este player start, ¿dónde está mi player start? Aquí está. Si yo levanto este player start, no, ahí lo que va a suceder es que mi personaje va a aparecer en el cielo. Esto simplemente lo voy a... Vamos a buscar nuestro player start. F para enfocarlo. Vamos a bajarlo un poco. Que no traspase el suelo, porque de lo contrario vamos a tener un problema ahí de colisión. Listo, ya está. Perfecto. Ahora, a esta escala todavía se ve el terreno pixelado.
Recuerden que no vamos a utilizar la textura completa, esto es, no vamos a ver toda la textura del suelo porque lo vamos a llenar de vegetación y cosas por el estilo, algunos detalles, piezas que van a estar desperdigadas por el terreno. Sin embargo, podemos hacer el intento de importar la siguiente textura para ver qué tanto mejora la calidad. Yo aquí voy a guardar mi archivo por si acaso, y para esto lo que voy a hacer aquí es, podemos crear otro material. Vamos a crear otro material aquí, o podemos reemplazar esta. Lo que puedo hacer aquí es buscar la textura. Le doy clic acá, Texture Sample. Tengo la textura. Como tenía la textura en 8K también insertada, simplemente lo cambio. Guardo. Espero un momento. Esto va a demorar un poco más en importar. Y acá está mi otro material. Si lo alejo, vamos a alejar el terreno, F. Podemos ver, la textura es la misma, pero tiene mejor calidad. Si me acerco un poco más, vamos a acercarnos un poco más, ¿por qué no? Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a verlo por aquí, creo que acá está bastante bien. Vamos a ver este sector, vamos a ver cómo cambia su calidad. Si me voy a achicar esto un poco más. Ahí, tomo la textura, me voy acá al material, lo cambio al siguiente, guardo. Miren cómo cambia la calidad. Bien. Vamos a quedarnos por ahora en 8K, creo que se ve bastante bien. Listo. Ahora, perdón, acá creo que cambié por el equivocado. 8K, ahora sí. Me había equivocado de material. Ahora, perdemos cierto contraste en la textura, pero bueno, esto a priori no es ningún problema. Vamos a ver qué tal está nuestro personaje. Se ve mucho mejor el terreno. Este me gusta bastante.